Hola, estimados compañeros docentes. Vamos a continuar hoy con esta serie de tutoriales respecto al uso del sistema de aulas virtuales de la OPEC. En este tercer video vamos a ver nosotros cómo gestionar los bloques en el aula virtual. Entonces, cuando nosotros ya tenemos un aula virtual creada, ya nos asignaron un aula virtual, ya se matricularon nuestros estudiantes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por el apartado Mis cursos, que tal vez es el más sencillo de utilizar, vamos a buscar el curso en el que nosotros estamos trabajando. Entonces nos vamos a dirigir hacia él, ¿sí? Por ejemplo, voy a irme yo a un curso que en este momento está activo. Lastimosamente está vacío, ¿sí? Y lo vamos a utilizar para una demostración que es este curso de plantilla. Permítanme mostrarles. ¿Ya? Una vez que estamos nosotros dentro del curso, noten ustedes, este es un curso de ejemplo nada más, ¿sí? Noten ustedes que el aula ya viene con una plantilla preconfigurada con muchas cosas que podemos hacer uso durante el transcurso del semestre o para gestionar cualquier cosa que nosotros necesitemos. De hecho, la plantilla que les damos en la UP ya viene bastante avanzada, es decir, ya viene con muchas herramientas que nos van a ser de utilidad durante el semestre. En este momento yo me encuentro en visualización como docente, pero en la visualización de estudiante incluso sale aquí un bloquecito que permite establecer un mensaje directo hacia el profesor. Tenemos nosotros acá algunos apartados. Por ejemplo, en la parte superior tenemos nosotros los participantes. En este menú de participantes tenemos la opción de matricular directamente y manualmente a los usuarios que nosotros necesitemos. Por ejemplo, por aquí, ¿sí? Por aquí podemos buscar, ¿sí? A un estudiante y una vez que lo hayamos encontrado, porque todos están ya vinculados con el sistema de aulas virtuales, todos los estudiantes de la OPEC, vamos a asignarle el rol, si es que es estudiante o si es que es profesor, por ejemplo, y una vez seleccionado, le matriculamos. Sí, entonces este apartado nos permite matricular directamente a los usuarios manualmente si es que deseamos. O también visualizar a los estudiantes. Por ejemplo, voy a irme que, a un curso que ya tengo creado para que ustedes puedan ver cómo lucen los participantes una vez ya creados. Y en este menú participantes podemos incluso gestionar algunas cosas. Por ejemplo, podemos cambiarle el rol, podemos editar lo que podamos sobre su configuración personal y podemos acceder a ver el perfil de cada uno de estos estudiantes, especialmente si deseamos establecer un enlace de comunicación, mandarle un mensaje o añadirle a los contactos con los que chateamos aquí en este apartado, ¿sí? O muchas veces ver en qué otros cursos está, etcétera. Entonces, este es el apartado participantes. El apartado insignias típicamente no lo utilizamos mucho. Sí, es empleado para gamificación, o sea, es empleado para darle una recompensa al estudiante por alguna tarea que ha realizado bien o una competencia que se ha organizado en el aula. Francamente, no es de mucha utilidad en el entorno virtual de aprendizaje a la edad en la que se encuentran los chicos. Normalmente este tipo de apartados se utilizan en gamificación durante primaria o secundaria, pero si alguno de ustedes considera necesario utilizarlo, pues están invitados a hacer uso de él. Tenemos nosotros competencia similar, tenemos nosotros cómo organizar una competencia y gamificar un poco el aula para que ésta les permita motivarse a los estudiantes. Calificaciones. En el apartado calificaciones, los estudiantes podrán visualizar las calificaciones que van obteniendo en las diferentes actividades. Por ejemplo, aquí están las calificaciones. Hay bloques que se califican, hay bloques que los alumnos no han obtenido una nota, entonces aquí podemos verlos a todos. Muchas veces es recomendable aquí que revisemos la navegación que estamos teniendo porque de vez en cuando aquí nos pagina. Entonces podemos ponerle sin paginación para que nos muestre a todos los estudiantes. Y un truco un poco interesante aquí, que de vez en cuando nos dicen los docentes es que no alcanzo a ver las notas aquí en calificaciones. Entonces lo que van a hacer es presionar la tecla Shift, van a tener presionada la tecla Shift y mientras pulsan la tecla Shift pueden hacer scroll. ¿Qué significa scroll? Girar la ruedita del ratón. Entonces, si tengo aplastada la tecla Shift y giro la ruedita del ratón, entonces me puedo desplazar lateralmente y ver las demás calificaciones. No solo algunas, sino todas.
sino todas las calificaciones. De vez en cuando dicen, ya no alcanzo a ver, tengo tantas actividades en el aula que ya no veo la calificación de algún alumno. Bueno, entonces tiene aplastada tecla Shift y el scroll y puede ir viendo todas las calificaciones de sus estudiantes. ¿Sí? ¿Ok? O si no, con la barra de navegación, si es que la dispone su explorador aquí en la parte inferior. Entonces eso es algo que podemos hacer. Y recuerden que también siempre pueden entrar a ver cómo se dio esa evaluación, por ejemplo, aquí, entrar a ver qué pasó, cuál fue la nota, por ejemplo, este es un cuestionario que lo pusimos autoprogramado para los estudiantes y podemos entrar a una revisión si un alumno me pide revisar por qué tiene esa nota, que quiere revisar su prueba, etcétera, pues le podemos indicar por este apartado también. Tenemos nosotros a continuación todos los bloques que hayamos programado para el aula virtual. Entonces, por ejemplo, repito, la plantilla que nosotros trabajamos, permítanme referirles a la última versión de la plantilla que tenemos, ¿sí? Que es esta de aquí. Ya. Quisiera mencionarles qué nomás contiene la plantilla que compone a nuestro sistema de aulas virtuales. Entonces, en esta plantilla nosotros tenemos algunas cosas. Tenemos el apartado inicio, documentación, encuentros sincrónicos, clases grabadas. Tenemos nosotros las unidades y las evaluaciones y las tutorías. Entonces, em, ¿qué nomás comprende aquí? En la plantilla, en el apartado inicio, tenemos nosotros que colocar información referencial de la asignatura, por ejemplo, colocar el nombre de asignatura, colocar el código que viene de la guía, perdón, viene del sílabo de la guía didáctica, el nombre del docente, el correo con el que les pueden contactar sus estudiantes, los resultados de aprendizaje que se esperan con la asignatura, una introducción a la asignatura, son cosas mínimas que se ha solicitado aquí y si desea el docente puede colocar más, lo que considere necesario, pero esto sería una breve presentación hacia los alumnos. ¿Sí? Y si queremos editar cualquiera de estas cosas, tenemos el botoncito verde aquí, que es activar la edición. Al presionar el botón verde y que se vuelve rojo, yo ya puedo empezar a cambiar todas estas cosas y lo que considere pertinente. Entonces presiono activar edición y si yo deseo, empiezo a editar. Colocamos editar esta sección, ¿sí? Y vamos trabajándole. Vamos colocando por aquí si deseamos ya en sí el nombre de la asignatura. Le cambiamos, le colocamos, no sé, podría ser aquí ecuaciones diferenciales. Ya percatando mantener una armonía en el formato. Por ejemplo, esto se me fue en negrita, le quito y etcétera. Empiezo a llenar la información. Puedo editar todo. ¿Ok? Listo. Inmediatamente en la parte inferior nosotros tenemos también un horario de clases, entonces esto es solo informativo. No es que si pongo un horario aquí se cambia en el portafolio o algo por el estilo, no, solo es informativo para el alumno. Así que lo podemos editar. Sí, si nosotros tenemos clases en otros horarios, pues le colocamos el horario que nos corresponda. Sí, entonces aquí de pronto el lunes tengo clases, son 3 horas de 7 a 10, entonces cambiamos. Colocamos lo que nosotros necesitemos. En caso de que se requiera más filas, damos clic derecho en la tabla y colocamos insertar fila. Aquí, insertar una fila antes o insertar después para poner más filas en caso de que hayan más días o más horas. Ya, este es un horario, es un bloquecito sugerido para que los alumnos se mantengan informados de cómo va a darse la asignatura. A pesar de que ellos lo tienen en el portafolio, lo tienen en el sílabo, pero de vez en cuando es de utilidad tenerlos bien informados. Cartelera de avisos. Este es un foro que les tenemos ya preprogramado en el cual el docente puede añadir temas en los cuales mencione algún aviso que vaya a darse. Por ejemplo, el próximo lunes coincide un día feriado y no les pude comunicar a tiempo a mis alumnos, pues añado aquí un tema en foro, ¿sí? Con el cual les vamos a decir asunto feriado de lunes, ¿no? Entonces aquí les colocamos el contenido y la información, ¿sí? Estimados estudiantes, el lunes no habrá asistencia, por ejemplo, asistencia ya que es un feriado nacional. Por si acaso, podría ser un medio de recordatorio, ¿ok? Bueno, para eso sirve este apartado de anuncios. ¿Listo? Además, en este también tenemos un botoncito de asistencia. Este botoncito de asistencia nos permite tomar la asistencia mediante el aula virtual.
Esto no es obligatorio. En realidad nosotros tenemos la oportunidad de tomar la asistencia mediante, y el oficial es la asistencia que se toma en el portafolio de la institución, el portafolio institucional. Sin embargo, este botoncito de asistencia puede servirnos mucho, especialmente para llevar a cabo una toma de asistencia automática, lo que se llama un autograbado por parte del estudiante, con el objetivo de que el estudiante pueda interactuar durante el encuentro sincrónico, es decir, presionarle muchas veces al estudiante a que asista a las clases sincrónicas. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Damos clic en el botón de asistencia, ¿sí? Y vamos a añadir sesión. ¿Listo? Entonces, al momento de añadir sesión, nosotros podemos colocar, ¿sí? Que es una sesión de tipo común. Vamos a ponerle la fecha. Podemos empezar programando una única fecha, una primera fecha. Por ejemplo, digo, de aquí tenemos clases tal vez el día 1 de octubre, que es el día de mañana. ¿Ok? Entonces, le pongo la primera clase, va a ser el 1 de octubre, ¿sí? Desde tal vez las 3 de la tarde hasta las 6. Supongamos que ese es el horario de clases, ¿ok? Ya. En caso de que se requiera añadir varias sesiones, lo podemos hacer por este apartado, donde podemos decir, bueno, pero no tenemos clases solo de 3 a 6 el día 1 de octubre, sino todos los días viernes. Sí, entonces pongo repetir esta sesión como se indica a continuación. Entonces se va a repetir todos los viernes, ¿sí? Repetir cada una semana, o sea, quiere decir todas las semanas. Si pongo cada 2 semanas, se saltará de dos en dos las semanas, ¿sí? En nuestro caso, todas las semanas que se repita, una. Y repetir hasta cuándo, pues aquí le podemos poner hasta cuándo se acaba el semestre. Entonces, el semestre se acaba el 31 de octubre. Oh, perdón, el octubre me parece que tenemos solo hasta el 30. ¿Ok? Listo. Entonces, le decimos que nos dé repitiendo todos los viernes. ¿Y qué tal si en ese mismo horario tenemos otro día también? Volvemos a añadirle por aquí, añadir a sesión, y le ponemos el día que le corresponda. Y de esa manera nos va a repetir todos los miércoles y viernes en ese horario. Bien, ahora, esto es muy importante. Para tomar asistencia mediante el sistema de aulas virtuales, que repito, no es obligatorio, pero es una herramienta que motiva mucho a los estudiantes a asistir a los encuentros sincrónicos, por lo que les invitamos a utilizarla, ¿sí? Tenemos nosotros aquí que colocar, permitir a los estudiantes registrar su propia asistencia. Entonces, aquí colocamos que queremos que el estudiante haga un marcado automático y le vamos a poner nosotros sí. Y aquí tenemos dos opciones. Si es que vamos a permitirle al estudiante hacer un marcado automático, podemos hacerlo con un código aleatorio o podemos hacerlo con un código QR. ¿Sí? Entonces lo podemos hacer. Sí, entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es colocar aquí el marcado automático en desactivado y luego vamos a colocar aquí una contraseña aleatoria que el sistema mismo nos puede dar generando, o podemos hacerlo por código QR que el sistema nos va a dar generando automáticamente. Entonces vamos a probar la contraseña aleatoria. Recuerden la configuración, permitir que marquen su propia asistencia, marcado automático desactivado, contraseña aleatoria. Si hacemos eso nosotros, miren qué sucede cuando yo añado las sesiones. A mí como docente me va a presentar todas las sesiones que van a darse en este curso. Y cada día, durante la clase, durante el encuentro sincrónico, yo puedo colocar, y al momento que se conecten los alumnos por Zoom, o perdón, cuando se conecten por Teams, yo proyectaré la clave aleatoria en la pantalla para que el alumno pueda registrar automáticamente su asistencia. A mí me sale el botón de la llave para yo poder ver cuál es la clave. Sin embargo, al estudiante le va a salir solo un campo donde él tiene que llenar esta e ingresar esta clave para marcar su asistencia. Entonces, así funciona el método contraseña aleatorio. También, en caso de que el alumno no haya podido registrar por cualquier circunstancia, fallo de cualquier cosa, entonces nosotros tenemos el botón play y en este botón podemos nosotros registrar manualmente en caso de que se requiera. Sí, en caso de nosotros también comprobar que en realidad el alumno no pudo registrar, pero estuvo presente. Ok, entonces esa es la alternativa de marcado por contraseña aleatoria. Otra alternativa que tenemos es marcado por código QR, por lo tanto queda a decisión de cada uno de los docentes. ¿Sí? Si quiere hacer un marcado por código QR, lo que deberá hacer es la misma configuración. Colocamos la primera fecha, ¿sí?
colocamos la hora, que va a ser tal vez de 8 de la mañana, voy a ponerlo ahorita a 11 de la mañana. Y al colocar, añadir varias sesiones, tal vez le voy a poner que se repita cada sesión, tal vez el día lunes y martes, vamos a ponerlo así, listo, y el viernes. Entonces, ¿hasta qué fecha? Pues vamos a ponerle hasta el 30 de octubre. Ya, temporalizamos, lo mismo que hace un rato. Y ahora sí, permitir a los estudiantes que registren su propia asistencia. Le vamos a activar y esta vez lo voy a hacer por código QR. Entonces, la diferencia con el código QR es que al momento de proyectar yo mi pantalla no voy a proyectar un código, un número, sino que voy a proyectar un código que el alumno tiene que escanear con su celular. Un detalle que si vamos a ocupar código QR, recomiendo rotar el código QR. ¿Qué permite esto? Lo que permite es que el código QR que es proyectado no se permanezca proyectado indefinidamente el mismo código QR, sino más bien que este código se esté rotando. Quiere decir que si el alumno no registró a tiempo su asistencia, cada 15 minutos el código se rota y tendrá que de nuevo solicitar al docente que le proyecte la pantalla y cuando le proyecte será un código diferente. ¿Ok? Entonces eso es, vamos a colocar añadir. Y la diferencia en este tipo de asistencias, como lo estoy diciendo por código QR, es que en vez de salirnos la llavecita que nos proyecta esta contraseña que nos generó, que siempre será diferente, ahora nos sale este botoncito de código QR. Y al darle clic, durante nuestra sesión proyectamos este código. ¿Qué tiene que hacer el estudiante? Pues el estudiante deberá sacar su celular, ¿sí? Eso es un poquito más restrictivo, un poquito más seguro el código QR y deberá colocar en un escáner de código QR. Por ejemplo, en mi caso voy a ocupar este, espero que se vea en la pantalla. Voy a ocupar este y apunto como estudiante a la pantalla. El momento que yo apunto, me escanea y me va a direccionar a registrar la asistencia. Eso es. ¿Ok? Listo. Ese es el bloque de asistencia que es sumamente interesante. No sé si lo notaron, pero el código ya cambió en este momento. Entonces va cambiando. Es mucho más seguro. ¿Sí? Y es automático. Bueno, siguiente. Apartado documentación. En este apartado documentación se solicita a los docentes que coloquen la documentación más importante y esencial para iniciar con la asignatura. Por ejemplo, se pide que aquí subamos la hoja de vida, se pide que coloquemos el sílabo, en este otro apartado, el programa analítico, la guía didáctica de asignatura, el texto o los textos bases, los artículos científicos que se requiera en la normativa, actualmente se hablaba de 3, tenemos que estar pendientes cuántos se estipula para cada nuevo semestre. Eso puede actualizarse. ¿Ok? Bueno, hay publicaciones UPEC finalmente que también podemos colocar aquí en este entorno. Siguiente, apartado de encuentros sincrónicos. En el siguiente video yo voy a indicar cómo sincronizamos nuestros encuentros sincrónicos con Microsoft Teams, o sea, cómo anclamos nuestra aula virtual con Microsoft Teams. Eso lo haremos en el próximo tutorial, pero este representa un botón en el cual los estudiantes podrán dar clic e ingresar directamente a la clase. Y asimismo, en el de clases grabadas, el estudiante podrá dar clic y visualizar todas las clases que se han grabado en el semestre. ¿Ok? Eso en el próximo video. En la unidad 1 colocaremos el desarrollo de los contenidos de cada una de las unidades y aquí iremos colocando la información que necesitemos. Además podemos ir desagregando, esto solo es una sugerencia, pero podemos ir desagregando aquí por folios el avance de la asignatura. Sí. Y si es que hay contenidos que deseemos compartir, no es que todos los contenidos deban estar aquí, ¿sí? Solo los que consideremos colocar como contenidos digitales o contenidos multimedia que refuercen al estudiante en el transcurso de la unidad o descripciones también que consideremos que le sirva al estudiante. En cambio, en recursos, en este apartado recursos, dentro de cada unidad hay todos estos bloques. Recursos a aprendizaje en contacto con el docente, aprendizaje práctico experimental, aprendizaje autónomo y autoevaluación. En cada unidad podemos gestionar todas estas cosas. No es que todas deban llenarse. Se dan acorde con lo que se encuentra en la guía didáctica. Entonces, en caso de ser necesario que existan recursos que se vayan a utilizar de manera global en la unidad 1, se colocarán aquí. Cuando nosotros nos dirigimos a las actividades en contacto con el docente, nos referimos a aquellas actividades que el estudiante hará acompañado con el docente, tal vez durante los encuentros sincrónicos. En el momento que está en contacto con el docente, se ejecutan muchas veces encuestas, quizzes, lecciones,
cuestionarios, incluso actividades de entrega durante la clase. Entonces, estas vamos a colocarlas aquí, que son con el docente, cuando estuvo en el encuentro sincrónico. En cambio, aprendizaje práctico experimental nos referimos a las actividades que se hacen de manera práctica, que están estipuladas en el sílabo y en la guía didáctica, es decir, las prácticas de laboratorio, las visitas de campo y esos formatos que muchas veces les recibimos o los formatos de los informes se gestionarán por este apartado. Creamos nada más una actividad de tipo entrega. Actividad de aprendizaje autónomo. Aquí van las tareas que el alumno hace solo, totalmente solo en su casa. Entonces aquí deberían ir los deberes en palabras más fáciles de entender. Aquí los gestionamos y los colocamos. Y finalmente, autoevaluación. Cada unidad de la guía didáctica contempla una autoevaluación. Esa autoevaluación puede ser creada automáticamente aquí en el aula para que el alumno tenga un medio donde pueda verificar su aprendizaje. La única diferencia es que este botón debe ser configurado para que la nota y los resultados se puedan ver inmediatamente terminado el intento. En cambio, en una evaluación formal de una parcial, por ejemplo, nosotros podemos decidir como docentes si le mostramos o no las respuestas correctas, por ejemplo, que debían haberse contestado en una pregunta. ¿Ok? Bueno, y en este mismo formato se repite en la unidad 2, la unidad 3, la unidad 4. Así que deberían gestionarse de una manera muy similar. Ahora, en el apartado evaluaciones está dispuesto para que coloquemos aquí de manera transversal al avance de las unidades aquellas actividades que puntuamos para las parciales. Es decir, muchas veces no he acabado la unidad 2, pero ya tengo por calendario académico que concluir mi primera parcial. En ese momento podemos ejecutar la evaluación final o la recepción del proyecto o un trabajo de aula, etcétera. Lo podemos gestionar aquí independientemente de si acabamos o no todavía el contenido de alguna unidad. Esa es la intención de estas evaluaciones, o sea, las evaluaciones generales por parciales. Finalmente, tutorías. El apartado de tutorías dispone de un botón, un cronograma que lo podemos editar, que podemos colocar en qué horarios van a ser las tutorías de todo el semestre, un botón de acceso a la tutoría que nuevamente indicaré en el próximo video cómo vincularlo con Teams y un botón de asistencia que permite registrar la asistencia a estas tutorías. Pues bien, eso es una visión general a lo que contiene el aula virtual en esta plantilla, estimados docentes. Además, mencionarles que contamos con algunos bloques por aquí. El bloque mensaje al profesor, donde el estudiante puede directamente escribirnos un mensaje en el aula. El bloque estado finalización, que le permite al estudiante saber qué actividades aún no termina de cumplir en el aula. Las que aún no hace se encontrarán en azul y las que ya ha hecho se encontrarán en verde. Así que es un medio con el cual el estudiante puede visualizar rápidamente qué le falta por cumplir. Finalmente, el bloque calendario que nos va a mostrar con días qué actividades tenemos que hacer solo de esa aula. Es la diferencia con el calendario que vimos en el video anterior. Este es calendario general, este en cambio es calendario solo del aula. Un índice de contenidos por donde el alumno puede navegar más rápidamente a los contenidos que necesitan de su atención. Bueno, esos son los elementos básicos que conforman a la plantilla de las aulas virtuales de la UPIC. Espero les sirva mucho y nos veremos en un siguiente video para ver el uso de estas herramientas a profundidad.